Especiales Cristovisión presenta entrevista a Guillermo León Escobar, embajador de Colombia ante el Vaticano. Un saludo para todos los cristovidentes. Nos encontramos hoy con el embajador de Colombia ante la Santa Sede, el doctor Guillermo León Escobar. Está de visita en nuestro país porque ha capacitado cientos de periodistas en las 4 ciudades donde va a estar el Papa. Nos ha dicho la importancia de esta visita y ha recalcado algo que es fundamental, y queremos hablar con él de este punto y de otros sobre el Papa Francisco, teniendo en cuenta que estamos próximos a su visita. Recordemos, entre el 6 y el 10 de septiembre viene el Santo Padre a Colombia. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bien hallados ustedes de nuevo en Cristovisión. Muchas gracias, señor. Díganos, reitérenos, subrayenos ese mensaje de es una visita apostólica. ¿Qué significa eso? Una visita apostólica, y nosotros más en el mundo civil la llamamos una visita pastoral. Pastoral porque sin duda alguna es la búsqueda del Papa de volver a establecer una idea que él la tiene fija, y es volver a introducir a Dios en la historia de las naciones. Normalmente el mundo actual, después de la conferencia de Helsinki, después de la globalización, después de la caída del muro de Berlín, después de todo eso que ha pasado y que nos ha conducido a esta crisis, el Papa se ha dado cuenta de que Dios quedó rezagado. Se tiene una gran confianza en muchísimas cosas, en que la ciencia nos va a salvar, en que los lectores del destino, del futuro, nos van a decir cuán alegres vamos a ser en el porvenir. Este Papa viene y dice: señores, Dios no tiene sustituto. Y ese Dios que aparece como propuesta, aparece vestido de misericordia. Y si viene vestido de misericordia es porque viene convocando al arrepentimiento, al perdón, a la purificación de la memoria, pero sobre todo al llamamiento de que tenemos que cambiar de ruta y hacer un camino diferente. Esa es una visita pastoral. El Papa se da cuenta de una gran crisis. Él carga un pectoral que tiene la figura del buen pastor, que regresa después de haber dejado las 99 ovejas bien guardadas, se va a buscar la oveja perdida y regresa con la ovejita colgada al cuello, y él dice: atención, que ahora las cosas han cambiado. Hay que dejar en el redil la única oveja que queda y salir a buscar las otras 99 que se fueron. Entonces el trabajo pastoral es muchísimo más grande, en el sentido de que anunciar el Evangelio consiste no solamente en un dictado de la palabra, sino en un imperativo de los gestos, porque no hay cosa más terrible que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Eso lo quiere decir el Papa, y como sabe que él viene a convocar para empezar un mundo nuevo en Colombia, una nación nueva, una sociedad nueva, una comunidad nueva, una familia nueva, un ser humano, hombre o mujer, diferente al que hemos nosotros hasta el momento prohijado, sin duda alguna. Sabe él que dar el primer paso es muy complicado. Y como dar el primer paso es muy complicado, yo lo experimenté esta mañana cuando fui a entrar al jardín. Uno necesita la ayuda. Este pueblo necesita que el Papa venga, nos dé la mano y nos diga: animémonos, demos el primer paso. Una vez que el primer paso está dado, empieza a recorrerse el camino. El segundo no será tan difícil, el tercero menos, el cuarto todavía menos. El estartazo, el golpe inicial, es el que el Papa viene a ayudarnos a dar.
Ese es el sentido. A usted le gustó ese lema, ¿no? Demos el primer paso. Al principio en Colombia nos sonó poco pastoral. Pensábamos, pero ¿esto para dónde va, no? Pero finalmente lo hemos ido entendiendo. Lo que pasa es que ustedes los periodistas se las traen. Mire, inicialmente yo era partidario con otras personas de aquel eslogan, no nos dejemos arrebatar la esperanza, que es una frase bellísima de Francisco. Aparecen los periodistas que si bien algunas veces dañan unas cosas, otras veces las arreglan. Y nos dijeron el asunto es dinámico y sobre todo se lo propusieron a una inteligencia operativa como es la de Monseñor Suescún, ¿ya? Demos el primer paso. Sí, entonces esto se convierte. Demos el primer paso en la economía, demos el primer paso en la política, demos el primer paso en la renovación de la familia, demos el primer paso en el respeto a los derechos humanos, demos el primer paso en la reparación de las víctimas y sobre todo demos el primer paso en el cumplimiento de un mandamiento olvidado, no matar, porque la paz comienza con el respeto a la vida del otro. La paz comienza en el no matar. Indudablemente, ese dar el primer paso se convierte en el eslogan más dinámico y sobre todo que lo compusieron con un papa de zapatos negros que se le ve la voluntad de caminar y la decisión que hay en el perfil de la fotografía es increíble. Es un papa que al dar el primer paso no titubea. Quedó bien el lema y el logosímbolo. Indudable. Yo creo que es la obra maestra de publicidad está dada en ese Papa que camina hacia el futuro que tenemos que construir. Embajador, usted ha estado con 3 papas siendo el embajador de Colombia ante la Santa Sede. El principal mensaje de Francisco ya no lo dijo algo en la primera pregunta, la misericordia. ¿Continuará ese mensaje? ¿Considera usted será siempre su columna vertebral en el pontificado de Jorge Mario Bergoglio? En la Iglesia no hay improvisaciones. Cuando la Iglesia decide improvisar es porque ha preparado mucho la improvisación, ¿ya? Aquí hay un hilo conductor. La visita de Pablo VI de 3 días a Colombia, primer viaje que él hace cruzando el mar, es para decirnos el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Atención, hagan desarrollo, es decir, hagan bien común, hagan derechos humanos, hagan empleo, hagan oportunidad, hagan buena educación. No se puso cuidado y empezamos una guerra eterna, sin límites. Llega Juan Pablo II y dice, señores, aquí hay un problema, aterricemos la paz al menos en algo que nos garantice que el ser humano se va a sentir digno y copartícipe de la dignidad, y fue la encíclica sobre el trabajo humano. Y sin embargo, la guerra continuó después de las catástrofes de Armero y del Palacio de Justicia, y este Papa toma la reflexión y dice, la paz es absolutamente necesaria porque es el primer derecho humano. La paz hace posible que se respete el derecho a la vida. La paz hace posible que haya libertad. La paz, y entonces él se compromete con la paz de Colombia para ofrecernos un blindaje. No hay paz, sino hay una penetración de Dios en la historia, y esa penetración de Dios en la historia en forma de misericordia que comienza a ser el nombre global de la paz, ¿ya? Entonces esa misericordia es la que nos tiene a nosotros que convocar a que la presencia del Papa
nos sirva para acordarnos permanentemente que hay una tarea para cumplir y no caer en el problema de que al día siguiente que el Papa pase por Colombia, empecemos, como es nuestra malhadada costumbre, empecemos la tarea de olvidar. Ese libro que salió 30 años después de la visita de Pablo VI, que recordaba usted y el cardenal Salazar, recuérdeme el título, si le hubiéramos puesto atención. Le hubiéramos puesto atención, pero hay una versión que a mí me gusta mucho por aquel lenguaje puramente popular, si le hubiéramos hecho caso, porque eso era lo que decía mi mamá, mi hijo, haga caso, ¿ya? Entonces para mí dice muchísimo más. Sería gravísimo que nosotros tuviéramos que publicar un texto en unos cuantos años si le hubiéramos hecho caso. Yo creo que el Papa ha medido muy bien la circunstancia, sabe que todo cambio en un país como este es difícil, porque los colombianos no somos fáciles. Los colombianos, usted y yo, todos tenemos una vueltica que nos hace difíciles, susceptibles, porque además somos muy inteligentes. Entonces, en ese sentido, el Papa nos va a hablar con una inteligencia muchísimo mayor que la que ha hablado a otras partes, a ver si por fin entendemos y no tenemos que escribir el bienaventurado libro de si le hubiéramos hecho caso, sino algo parecido, gracias a Dios hicimos caso. Él ya conoce Colombia, ¿no? Él vino como cardenal, como arzobispo de Buenos Aires al CELAN, aquí. Él ya estuvo en el CELAN muchas veces. Siendo arzobispo o el obispo auxiliar. Siendo obispo auxiliar, creo que siendo arzobispo, pero antes, en el marco de su pertenencia a la Compañía de Jesús, Colombia no le era desconocida. Y no le era desconocida porque... Hubo un provincial colombiano de la Compañía. Provincial, el padre Restrepo. Indudablemente que Bergoglio conoce. Mire, pero hay una... Jorge Mario Bergoglio es un hombre muy dado a la sensibilidad literaria. Y entonces uno se pregunta, ¿qué lee el Papa? Indudablemente lee teologías, filosofías, todas esas cosas. Pero lee Dostoyevsky, lee Baudelaire, lee Kierkegaard, indudablemente lee el Martín Fierro, Gerardo Mallea, García Márquez. Es un hombre que llega a través de la literatura. La literatura es el alma de los pueblos, ahí palpitan no solamente las pasiones buenas, sino aquellas regulares y aún las malas. Y Bergoglio tiene la sensibilidad de entender el alma de los pueblos a través de la poesía, de la novela y del cuento. De manera que él lee cuentos pero no los come. El autor que hablábamos antes de la entrevista, Austen Ivereich, el del gran reformador, le vio en su... no, estoy equivocado, no. El que escribió El nombre de Dios es misericordia, el periodista italiano Andrea Tornielli. Y él describe un poco antes cómo fue la entrevista, que fueron unas preguntas que después el Papa corrigió. Y le vio en su mesa de noche Los novios, ese libro. Indudablemente, el que no maneje Los novios de Manzoni ya está lejos de la realidad italiana, porque hay una clase de literatura que es intemporal. A veces hay una literatura que muerta la época, muerto el libro. En cambio, Los novios es intemporal, ¿ya? Es intemporal, D'Annunzio es intemporal, Dostoyevsky es intemporal. Yo a veces cuando leo la idea de Dios en Bergoglio, en el Papa Francisco, me acuerdo del Starets de los hermanos Karamazov, con su interpretación de Dios. De manera que Bergoglio es un integrador. Ya Bergoglio todo lo integra en un centro que para él constituye el centro mismo de la cultura,
del respeto a la naturaleza, del respeto a la persona y de la dinámica política que construye nueva sociedad, que se llama Dios. Usted, conocedor de todos estos temas, ¿el Papa lo ha descrestado? ¿Esperaba tanto que fuera tan revolucionario, tan cercano, tan comunicativo? ¿Está sorprendido usted mismo? ¿Usted que lo ve cada 8 días, podríamos decir? A ver, a mí lo que me descresta hablando en términos colombianos de Bergoglio, es la capacidad de ser fiel con los gestos a la palabra dada. Porque nosotros los colombianos, con algunas excepciones, si usted quiere meterse en la excepción, una cosa decimos con los labios y otra cosa se dice con los gestos. Bergoglio es fiel a sus palabras con sus gestos y es fiel a sus gestos con sus palabras. Eso me causa a mí una gran impresión. Segundo, el saber dónde están las cosas que ya sabiamente fueron dichas y que es necesario recuperar. Ese de abrir la gaveta secreta de las cosas aprobadas en el Concilio Vaticano II, desempolvarlas y colocarlas en evidencia, tanto que la gente dice, este Papa cómo piensa distinto. No, este Papa es el gran recuperador del Concilio Vaticano II, de aquella parte del concilio del que casi nadie nos habló, pero que estaba ahí y él lo conocía, que es el mensaje social del concilio. Entendamos que Bergoglio es el primer papa que no asistió al Concilio Vaticano II. En eso se parece a usted y a mí, que no asistimos, ¿ya? Pero que sabíamos que detrás de las palabras del concilio había una serie de actitudes que el concilio recomendaba a los obispos, a los sacerdotes, por ejemplo, aquello de querer una iglesia pobre para los pobres. Embajador, terminamos. Gracias por estos minutos en el canal Cristovisión. Bueno, y yo quedo muy contento con que Cristovisión y yo nos volvimos a encontrar en Colombia, porque acostumbramos a encontrarnos en Roma cada vez que Javier busca por la embajada algún comentario, alguna nota sobre algo que está pasando o que va a pasar en los predios del Santo Padre. Le agradecemos esa deferencia que tiene con nuestro corresponsal de Ron Report allá, también con nosotros, en nombre de nuestro director, el padre Ramón Zambrano. Muchas gracias. Y sigan ustedes haciendo el bien y tienen una responsabilidad enorme. Convoquen la gente a que salga a saludar al Papa. Que el saludo no sea a través de televisión, sino que salgan a saludar al Papa y después a través de Cristovisión les repita el saludo en la pantalla. Muy bien. Guillermo León Escobar, el embajador de Colombia ante la Santa Sede, aquí en Especiales Cristovisión. Que estén bien. Especiales Cristovisión presentó entrevista a Guillermo León Escobar, embajador de Colombia ante el Vaticano.